Amigos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar en un episodio más de podcast en la calle. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar en un episodio más de podcast en la calle desde Guadalajara y desde algún punto de nuestra bella ciudad que en estos días se torna nublada con algo de chubascos en algunos puntos de nuestro estado, inclusive hasta con vientos huracanados y demás. Y bueno, estamos en una tarde bastante agradable. Si ustedes escuchan este material, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes gusten. Y el día de hoy lo vamos a dedicar al yoga. Espero estar diciendo bien el título, al yoga, sí, está o bien. a la yoga. Pues es correcto de las dos formas, ¿no? Es al yoga o a la yoga, depende de... Me parece bien, y esta voz que ustedes están escuchando, ya ustedes la ubican, ya la conocen. Me da gusto que nos vuelva a acompañar en este tercer episodio mi amigo Juan Carlos Álvarez, quien es productor creativo de radio, es melómano, es un gran lector y un gran charlista. Y además una nueva actividad se le suma a sus actividades, que es pues la de ya algunos años que tiene practicando esta actividad del yoga, y hemos decidido charlar con mi amigo Juan Carlos de esto. Así que le vamos a dar la bienvenida y espero que ustedes también nos hagan el favor de acompañar durante estos próximos minutos, que tengo el gusto de saludarte. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Oliver, muchas gracias. Bien, aquí contento de platicar de un tema que me apasiona, me gusta. Pues muy bien, muy contento. Yo tengo por acá algunos puntos que preguntarte, porque te voy a ser muy franco. Todos hemos ido a hablar de la yoga, pero no sabemos a fondo en qué consiste esta actividad. Los que nos están escuchando y ya conocen a fondo y la practican, pues qué padre, porque se van a identificar con este tema que tú nos puedas nutrir conforme pasen los minutos. Pero en realidad es una actividad solamente para despejar la mente, el cuerpo. Con esto abro y te doy la bienvenida, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes platicar del yoga? Muchas gracias. Mira, nos vamos a encontrar cualquier cantidad de definiciones y de cosas que la gente te puede decir acerca del yoga. Depende mucho de la experiencia de cada quien. Depende mucho de dónde hayan aprendido, en qué escuela estén tomando, no sé, ¿no? Cuál haya sido su contacto con el yoga. Sin embargo, para mí el yoga es una actitud ante la vida. Okay. Sí, es una forma de enfrentar la vida, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo una época un tanto cuanto complicada. Así es. Acelerada. Muy acelerada. Estresada. Así es. Cero valores. Sí, y bueno. sí. Una serie de cosas, ¿no? Entonces yo te diría, dando una definición, hay muchísimas definiciones del yoga. A mí la que más me gusta es que el yoga es aquietar las olas de la mente. Okay. Me gusta mucho esta definición porque lo dice todo, ¿no? O sea, hablamos realmente, pues sí, nuestra mente, cuando nos imaginamos cómo somos nosotros por dentro, cómo es nuestra mente, nos podríamos imaginar, digamos, un lago. Pero, ¿cómo es ese lago? ¿Ese lago tiene aguas tranquilas? ¿Está relajado? ¿O ese lago tiene olas muy grandes? ¿Está el agua muy agitada? ¿Qué está pasando? Entonces, justamente el yoga, de lo que se trata, básicamente, es de aquietar las olas de nuestra mente. ¿Cuándo Juan Carlos Álvarez se empieza a interesar en el tema de la yoga y sobre todo a practicarla, cierto? Sí, así es. Pues fue hace ya cerca de 10 años, cuando pues tuve ya tenía tiempo que me llamaba la atención, y en esta ocasión pues me di una oportunidad que no me había dado en mucho tiempo. Y claro, también hay una cosa que es muy importante con el yoga, que muchas veces el yoga llega a tu vida cuando es necesario. Era lo que te iba a preguntar. Sí. En esos momentos tú te sentías... Todo se prestaba para que yo practicara yoga. Hay una época en la que a lo mejor tienes que no tienes el tiempo necesario, no tienes a lo mejor las ganas necesarias, una serie de cosas, ¿no? Entonces hace 10 años que todo se acomodó, y también fue quien me inició en esto, quien me platicó, quien me invitó,
fue mi esposa. Ok. ¿Verdad? Entonces me gustó mucho la actividad y pues ahí me quedé. O sea que ella también la practicaba. Entonces también es una conocedora del tema, o sea, no es Así nada es, sí. ajeno para, No. para Daira, a quien le Sí, mandamos así un es. saludo y que tengo el gusto de conocer, claro. Entonces, sí, ambos practicamos. Esta es una práctica que hemos tenido haciendo desde hace ya prácticamente 10 años y pues... Se sí, fueron sí, acoplando bien. en el tema. Así es, claro. Juan Carlos, yo tengo por acá un concepto o una información breve que dice que las Naciones Unidas decretó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, una práctica que comenzó en la India. Fíjate nada más, hace más de 5,000 años. Sí, obviamente tú ya lo sabes. Claro. A mí me sorprende porque es una práctica que pasan años, milenios, generaciones, pasan no sé cuántas cosas en el mundo y es algo que ahora creo que también ha sido más recurrente por cuestiones que decíamos del estrés, el mundo tan acelerado, el mundo tan estresado, no tenemos tiempo para nada, corremos, no escuchamos a los hijos. ¿Qué de enseñanza te puede dejar la yoga, Juan Carlos? Sí, exactamente. Mira, yo creo que el yoga, como te comentaba, que es una forma de enfrentar la vida. Yo te diría que es una forma de enfrentar la vida en este siglo XXI que estamos viviendo. Vivimos en una época, tratando de desmenuzar un poco, ¿no? Sí, claro. Muy acelerada. Vamos a tratar de... Nuestros abuelos definían la lentitud seguramente en años. Para ellos algo que se tardaba años era lento. Okay. O tal vez hasta en lustro. Probablemente nuestros padres a lo mejor definían un poco más la lentitud, tal vez en meses, ¿no? Algo que se tardaba meses, a lo mejor era algo lento. Nosotros, cuando éramos pequeños, definíamos la lentitud a lo mejor en horas, pero ya ahora en esta época, pues definimos la lentitud en minutos y a veces en segundos, ¿no? Claro. La vida transcurre a una velocidad Vertiginosa. impresionante, muy vertiginosa, demasiado rápido. Por un lado, es decir, tenemos vivimos a una velocidad tremenda. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros también, imagínate la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos, como por ejemplo el saxofón. Me queda clarísimo. ¿Y sabes qué? Necesito hacer yoga y ya me estoy estresando. No es cierto, no es cierto. Imagínate la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos en un día. Claro. Entre redes sociales, entre internet, entre mails, entre la vida real. La misma economía también a veces. La economía, la aprieta, inseguridad. Es la decir, inseguridad. de entrada yo me atrevería a decir que estamos usando mal nuestro cerebro. Lo estamos usando mal. Necesitamos aprender a desconectar. Necesitamos aprender a poner pausa en nuestra vida y poder mirar hacia adentro de nosotros mismos y poder reflexionar en otras cosas. Y todo eso se logra con el yoga, con la práctica. Con una buena práctica de yoga. Hay muchísimos lugares donde podemos hacer este tipo de actividades, pero se los vamos a platicar. Ahorita que acabamos de disfrutar el Hotel California, versión sax. No se vayan, amigos, vamos a buscar otro lugar para seguir grabando y poderles transmitir todos estos conceptos que en lo personal, bueno, y también junto con la fiesta patronal. Exacto, la fiesta patronal, bienvenidos. Bravo, gracias público. Con esto regresamos. Amigos, ya regresamos aquí a Podcast en la Calle. Continuamos ahora desde otro punto, en el mismo recinto, pero desde otro punto para, pues ahora sí que no interrumpir a nuestro amigo del saxofón, que está precioso la música, la ejecución y demás. Pero bueno, para llevarles a ustedes un poquito más de claridad en ese sentido y también adelantándoles que en un ratito más, en un momento indeterminado, se escucharán por ahí el bombardeo. El bombardeo de las fiestas patronales. Sí, por ahí como que están festejando de este algo. Rumbo de la ciudad de Guadalajara. Con pirotecnia. Exactamente, mi querido Juan Carlos. Y bueno, precisamente hablando de que la yoga nos relaja y ya me estoy poniendo histérico. No es cierto. Otro punto que te quería yo comentar, Juan Carlos. Todo mundo podemos practicar yoga.
Sí, desde luego. Yo diría que todo el mundo debemos practicar yoga. Sí, ok. lo mismo, igual niños pequeños, a los bebés inclusive se les puede ir más o menos orientando en esta situación. Adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Juan Carlos, en ese tema hemos escuchado... Vamos la verdad es que podríamos parar, pero... No, es parte del show. Es parte del show. El sonido es como un escape de vapor. No. Sí, yo espero que... Con que no sea una alarma de fuego, cabrón. Una fuga de gas o algo. Esperemos que no. Juan Carlos, hemos escuchado... Si ahorita suena, entenderán nuestra risa, caballeros que nos escuchan. He escuchado ciertos mitos y realidades del yoga. Hay gente que dice, no, espérame, no la practiques porque eso ya es un poco anormal y se sale de la espiritualidad. Incluso hay algo que mucha gente lo relaciona con tipo onda constelación. Ese será otro tema, no lo sé, pero este mito, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, sé que lo practicas y sé que estás inmiscuido en lo que es la yoga, pero ¿qué opinión te merece ese tipo de conceptos o de ideas que tengamos a veces la gente de que no es buena, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo creo que la mejor forma de poder comprobarlo, si es que alguien tiene dudas de qué se trata el yoga y cuál es la intención de la gente que practica yoga, pues yo creo que lo mejor es comprobarlo, ¿no? Meterte a estudiar, meterte a practicar yoga, y entonces ya tú comprobarás si realmente es lo que pensabas o no es así, ¿no? Realmente, como yo te comentaba al principio, el yoga es una herramienta que hoy en día, en estas épocas que vivimos, es muy importante, porque te comentaba, es importante aprender a desconectar. Estos tiempos que vivimos de hiperconexión, de tanta prisa, de tanta inseguridad, de economías tan inestables, tantas cosas a las que estamos expuestos, es importante aprender a parar, a decirle a nuestra mente que se detenga. Y me parece que una herramienta, no es la única, una gran herramienta es el yoga. Es el yoga con todo lo que trae consigo, es decir, la mayoría de las personas conocemos el yoga como una serie de ejercicios, ¿no? Una serie de posturas, de asanas y demás. Sin embargo, el yoga es mucho más que eso. Es mucho más, implica una serie más de conceptos, de actividades, muchas cosas más. De hecho, la práctica física, la práctica de asanas, es una octava parte nada más. Para los que no estamos muy adentrados en el tema, ¿qué es una práctica de asana? Asanas, pues son las típicas movimientos que tú ves cuando una persona hace yoga, ¿no? Con los codos y levantas una pierna, sí, exactamente, con tu tapetito. El saludo al sol. La postura de... La mayoría de las posturas de las asanas tienen nombres de animales, porque justamente quienes empezaron a crear este tipo de actividad, esta filosofía, se inspiraron mucho en la naturaleza, ¿verdad? Se inspiraron mucho y sobre todo en los animales. ¿Hay algún gurú que tú recuerdes o algún padre del yoga o algún personaje que sea como tu sensei, por así decirlo? Mira, hay muchos. Justamente quien le empezó a dar una forma al yoga es alguien que se llamaba Patanjali, que es quien le dio justamente 8 pasos, 8 partes, digamos, para la práctica de yoga. Que justamente por eso te decía que es una octava parte. La práctica física de asanas, pues es nada más, es una octava parte, faltan 7 más, ¿no? Ahora te voy a decir, yo creo que en el yoga lo importante, el yoga es una práctica muy individual, muy individual, que tú realmente tomes lo que tú consideres que necesitas. Eso es algo en lo que sí muchas veces, a veces no concuerdo, no estoy muy de acuerdo con algunas escuelas a las que he ido. Porque, te digo, a mí lo ideal es que el yoga lo tomes como un instrumento para complementar tu vida, para enriquecer tu vida. Es una mejora para tu estado de ánimo. Es una mejora para una serie de cosas, ¿no? Para muchísimas cosas. ¿Qué cosas? Pues las descubrirás tú. No a todo mundo nos da los mismos beneficios. De acuerdo. ¿Verdad? A unos nos da unos beneficios, a otros nos dan otros. Sin embargo,
pues como herramienta me parece ideal. Sin embargo, yo creo que es complementaria a toda la vasta cultura que tenemos las personas. Por ejemplo, ahorita tú me comentabas acerca de algún gurú, algún sensei. Sí los hay, definitivamente los hay. Importantísimos, valiosísimos y demás. Sin embargo, yo sinceramente, pues no los cambiaría por todo el bagaje cultural que tenemos desde los presocráticos y Platón y demás. Wow, no, bueno, ya toda estás la tocando vastísima temas. Cultura, ¿no? Sí, claro. Ya creo yo que no se contraponen, creo yo que se complementan. De acuerdo. Y yo creo que tiene mucho que ver. Yo no creo que una persona que se meta a practicar yoga tenga que renunciar a algo. Ese es el gran miedo que le da a mucha gente. Bueno, tengo que renunciar a mi religión, tengo que renunciar a mi alimentación, pues eso ya lo sabrás tú, pero no es una como cuestión forzosa de que tengas que dejar algo que practiques en tu vida diaria, vamos. No. Me refiero a cuestiones, a convicciones, ¿no? Así es. Por ejemplo, si el yoga te sirve para superar alguna adicción, pues sí tienes que dejar la adicción, ¿no? Desde luego. Si tienes, a lo mejor eres una persona muy estresada, pues el yoga te servirá para dejar atrás ese estrés. Pero yo me refiero a las convicciones culturales, convicciones de formación. A mí, te voy a ser sincero, en alguna ocasión sí entré a estudiar a una escuela de iniciación. Estamos hablando de hace que 10 años que me decías, digamos, o todavía un poquito más. No, digamos unos 6, 7 años. Okay. En los cuales intenté entrar en una escuela de iniciación y me di cuenta que tenía que sacrificar por completo pues todos mis conocimientos, ¿no? Sinceramente, entonces ahí sí no estuve de acuerdo, no me pareció, no creo que no. Pero no estás de acuerdo también porque tienes un amplio, y no porque estés presente, y no es cebollazo ni mucho menos, pero tienes un amplio espectro de lo que es la cultura en general, te gusta leer, no cualquier bobo te va a venir a vender algo que no necesites, etcétera, ¿no? Sí, ¿Sabes sí. a lo que me refiero? Sí, o sea, en ese entonces yo me di cuenta que sí había que renunciar a toda una formación escolar inclusive, ¿no? Entonces, pues es complicado. Entonces, a ver, Juan Carlos, ¿a eso cómo lo podemos llamar? Entonces, ¿es yoga pero un poco desorientada? ¿O cómo lo podemos definir? Porque luego hay gente, es como la religión, ¿estás de acuerdo? Así es, de que claro. vienen y nos leen con espejitos, otro tipo de religión. En este caso, que yo soy católico, vienen y te dicen maravillas de la otra religión o de otras cosas, y con facilidad te inclinas y te vas. En este caso, ¿por qué hacer eso los que lo predican, ese tipo de yoga? O no sé cómo llamar el término, vamos. Pero yo creo que ¿es desinformación o es porque así lo aprendí yo y así lo quiero enseñar como escuela? Sí, definitivamente, claro. El yoga, como todo en la vida, el yoga ahí está. Es decir, el yoga no le pertenece a nadie. Ok. Por mucho que te diga alguien, no, es que yo practico el yoga ortodoxo como es, yo creo que no. Yo creo que cada quien, como sucede con la religión, como sucede con la filosofía, como sucede con la psicología, como sucede con todo, pues cada quien retomamos una disciplina y le damos la forma que queremos. Entonces sí, definitivamente sí estoy de acuerdo en que sí hay algunos grupos. Yo no creo que sea con algún plan en particular, simplemente como tú dices, ¿no? Así la aprendí y me parece que así es, ¿no? Así es como yo la quiero enseñar. Afortunadamente son los menos, son los menos. Yo lo ponía como ejemplo, ¿no? Nada más como en alguna ocasión yo entré a una escuela, inclusive en esa escuela yo practiqué yoga muchos años, maravillosamente bien, simplemente entré a una escuela de iniciación, me di cuenta que no era lo mío y me salí y seguí practicando yoga feliz de la vida. Claro, y no pasó nada. Absolutamente nada, exactamente. Ninguna presión ni nada. Pero sí, esto yo lo tomo como ejemplo para, me parece que es un principio básico, es que de la yoga retomas lo que tú quieres retomar, y me parece, insisto, en que no tienes que renunciar a nada. Es decir, siendo drástico, el yoga no te exige renunciar absolutamente a nada. Tú puedes seguir haciendo tu vida como has vivido y puedes tener una práctica de yoga. Como te comentaba, la cuestión física pues es una parte nada más, que es muy benéfica, muy benéfica, es una disciplina, no es un deporte definitivamente, porque de entrada una cuestión básica del yoga es que no hay competencia, no se compite. Okay, sí. No se compite ni aunque sea contigo mismo, ¿verdad? No, yo pienso que ya una vez que te vas adentrando, ni siquiera contigo mismo compites. Ni siquiera contigo mismo, porque
algo que es muy importante que aprendes en el yoga, aprendes a saber que somos diferentes, no somos las mismas personas siempre, ¿no? Depende mucho. Importantísimo eso. Sí, así es, así es. Un día tú puedes llegar a una práctica de yoga y hacer cosas que no habías hecho nunca, o un día puedes llegar a tu práctica de yoga y este día me la llevo tranquila y hoy no estoy así como para esforzarme mucho, o inclusive hoy ni voy, ¿no? Y también es de estados de ánimos, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, si tú normalmente, digo, ahorita ya también nos vas a platicar eso, pero ahorita tú ya también te dedicas a dar sí, así asesorías es, o instructor, soy es el término adecuado. De yoga. Sí, sí, sí. Pero antes de esto, tú decidías qué días ir, valga, se escucha medio raro, Ajá. tú decidías qué días asistir a la yoga, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, y decir, ¿sabes qué? Los miércoles, hoy no es mi día, no voy. Ajá. Es válido, como cuando vas al gym, te inscribes y demás. Sí, sí, sí. Nadie te presiona, tienes que ir pleno, obviamente. Sí, exactamente, pero ni siquiera tú mismo. Yo, por ejemplo, en estos 10 años he intentado muchísimas veces ponerme un calendario, ir lunes, miércoles y viernes, y me he dado cuenta en estos 10 años una gran enseñanza es que no lo cumplo. Ok, por diversas circunstancias, trabajo, porque a lo mejor familia. simplemente no, a lo mejor ese día no tienes ganas de ir, o a lo mejor tienes ganas de ir un martes, o no sé. Una de las cosas que aprendes también con el yoga, que a mí me parece muy bueno, es aprendes a no generar tantas expectativas. Okay. Las expectativas a veces nos dañan mucho. Por ejemplo, si tú vas a ir hoy a una fiesta, tú vas preparado y tú vas emocionado porque sabes, a lo mejor te vas a encontrar a tu amigo fulanito de tal y seguramente va a ir como siempre, con ganas de echar relajo y es muy animoso y demás, y te generas una serie de expectativas. ¿Y qué tal que llegas ese día y tu amigo no fue? A lo mejor, o fue pero anda enfermón, o anda deprimidón. Y no trae la misma pila. O anda de malas, o no sé, ¿no? X. Entonces, de ti depende si este día es un día perdido o si aprendes a adaptarte a la situación, ¿no? Ok. Eso es importante. Ahorita estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero la vida sí es. Claro. La vida sí es. Si te generas tus expectativas, inclusive en una clase de yoga, por ejemplo. Yo aprendí en una clase, con con el paso de los años, en que a veces, pues hoy va a estar el maestro fulanito y me voy a acomodar en tal lugar y va a pasar esto, y a veces llegas y no es cierto, ese maestro no fue. Pasa todo lo contrario. Resulta que está atascado el salón y tienes que acomodarte donde sea. Entonces, mira, los ejercicios de yoga, las asanas, una de las cosas que nos dan, que no es lo único, pero algo que sí nos dan mucho, es flexibilidad. Y en la medida que tú eres flexible con tu cuerpo, te vuelves flexible en la vida. Es bien importante aprender a ser flexible. Y es algo que se nos dificulta mucho, Juan Carlos. Claro, a veces no nos queremos salir de nuestro... Somos cuadrados, por así decirlo. Tal hora hago esto, a tal hora hago aquello. No me sonrió, ya me enojo, no me saludó como yo quería. Todo eso influye también. Y esto que tú dices del yoga, pues por lo que veo, te ayuda como a permear. O no quiero decir que te tomes tu pildorita de me vale gorro. Ajá. No. No, pero no es más eso, que nada no es dejar fluir cada una de las cosas que suceden en tu entorno, ¿no? Claro. Que no ha de ser fácil, porque uno siempre acostumbra, mira, ya me pitó, déjasela, rayo al canijo. Sí. No sé, también todo esto influye para cambiar nuestro comportamiento, el yoga, me refiero, a situaciones tan de bote pronto como esas que, por ejemplo, se nos metieron. Ya tuve un problema en el trabajo. Por ejemplo, yo en lo personal a ti te tengo como una persona pues muy coherente, muy centrada, pero sobre todo relax, ¿no? Así siempre te he visto en los 20 y tantos años que tenemos de conocernos, Juan Carlos. Y digo, qué padre que aún siendo tu personalidad ese perfil, te hayas metido al yoga y aparte estás como reforzando ese, pues no sé cómo llamarlo, Juan Carlos, ese comportamiento o esa manera natural tuya de ser. ¿Te ha servido además para decir, me importa un pepino que me estén llevando la fregada en este conflicto de trabajo, en el personal? No sé si me explique. Sí, claro que sí, desde luego. Mira, yo creo, puede ser que sí. De hecho, yo sí lo he notado. Okay. Sin embargo, no es
Yo no le diría a la gente, métete a estudiar yoga y te vas a volver más relax. Ok. Sí, Puede claro. que no. Ajá. Puede que no sea así. Si no es la finalidad. No necesaria, puede ser que sea la finalidad, pero puede ser que no sea lo que encuentres en el yoga. ¿Sí? A mí, por ejemplo, hace un poquito más de un año cambié de escuela de yoga y empecé a bajar muchísimo de peso. Muchísimo de peso. No es lo que yo buscaba y sin embargo me sucedió, ¿no? Entonces, sí creo que te puedes volver un poco más relax. Claro que también implica que pongas mucho de tu parte, pero creo que sí te puedes volver, por lo menos, eso sí te lo garantizo, que te vas a volver más consciente de que no eres relax. Porque ese es el primer paso para cambiar. Si tú eres una persona estresada, si eres una persona agresiva, muchas veces no te das cuenta que eres agresivo. Sí, claro. Yo sí te puedo garantizar que con la práctica del yoga, puede ser que sí descubras que eres una persona agresiva, que eres una persona que no eres relax, que eres una persona estresada. Y que no lo habías descubierto hasta que practicaste el yoga, probablemente. Tal vez sí lo habías descubierto, pero te costaba trabajo aceptarlo, no sí. Estaba consciente. Sí, hay una cuestión aquí que es importante. Como te comentaba, que la definición del yoga es aquietar las olas de la mente. Hay algo que está muy emparejado con el yoga, que me gustaría que platicáramos un poquito también de esto, que es la meditación. De acuerdo. La meditación, que es que va de la mano. Es mirar hacia, va de la mano. De hecho, el yoga es una meditación, pero en movimiento. Mientras tú estás haciendo yoga, mientras tú estás practicando en tu práctica de yoga, haciendo tus secuencias, tus asanas, tus saludos al sol, todo lo que estás haciendo, es casi imposible que tú estés pensando en que tienes esta bronca, en que mañana tienes que hacer esto, en que esta dificultad, este tipo de cosas obviamente las vas dejando atrás. Entonces eso te permite una claridad mental, una relajación que te vas acostumbrando a ella y empiezas a buscarla más. Empiezas a buscarla más. Como yo te comentaba antes de que empezaran los cuetazos, estamos usando mal el cerebro. Nuestro cerebro no está hecho ni para ir tan deprisa, ni para asimilar tanta información. Nuestro cerebro está hecho para que todo lo que le llegue, lo tiene que procesar. Todo lo que le llegue, lo tiene que procesar. No solo lo que nosotros consideramos. Nosotros no podemos determinar qué es importante. Nuestro cerebro sabe qué es importante o no. A lo mejor tú tienes mañana que hacer una junta de negocios importantísima y tú quieres concentrar toda tu energía y toda tu atención en esa junta de negocios, porque de eso van a depender varias cosas en el futuro. Y en eso estás. Sin embargo, tu cerebro, no sé, viste un video en YouTube terrible, a lo mejor, que te sacudió, esos videos que de repente suele compartir la gente, que le pegan al perrito, que no sé qué. Sí, claro. Y definitivamente tu mente lo que va a procesar es eso. Probablemente a tu mente le importa un pepino la junta de mañana. A tu mente le preocupa un poco más el hecho de que te andes metiendo ese tipo de videos, que te andes angustiando por otra serie de cosas. Sí, vamos, es un distractor de alguna manera. Así es. Pum, ¿quién gana? Sí. Pues no importa la junta, sino lo que estás viendo, ¿no? Así es. El cerebro así maneja y lo estamos usando mal. Lo estamos usando mal. Entonces, una manera de componer eso, insisto, es tener la capacidad de poder detenernos, de poder poner un alto y que nuestra mente funcione de una manera un poquito más adecuada a lo que nosotros... Había una canción en los años 70 de los Rolling Stones que decía, que es un lema, yo crecí con ese lema, decía, no siempre puedes obtener lo que quieres. Es una canción, de hecho, pero si te esfuerzas, puedes tener lo que necesitas. Hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y muchas veces el yoga nos ayuda a encontrar esa diferencia. De acuerdo, Juan Carlos, es muy interesante todo esto que nos estamos charlando en este podcast en la calle, su tercer episodio. Me gustaría que me dijeras que si te llegas a desesperar si no estás acostumbrado a practicar el yoga, pero nos lo vas a decir después de esta brevísima pausa para decirle a mis amigos que también tenemos otros podcasts que pueden escuchar ahí en la web.
¿Te parece bien? Me parece muy bien. Regresamos en menos de un minuto, no se me vayan, estamos con Juan Carlos Álvarez en Podcast en la Calle, hablando hoy de yoga. Hacemos esta breve pausa para invitarte a que conozcas más de mis diferentes contenidos en podcast. Puedes buscarme como Oliver Guerrero Locutor, donde podrás conocer Cocktail Emotion. Estos episodios dedicados a una atmósfera con sentido de libertad, que es muy relajado, sin fórmulas y llenos de muy buena música. Te invito para que conozcas Cocktail Emotion. También tengo Club Mix, sesiones de música mezclada por tu servidor Oliver Guerrero en la tornamesa, con géneros que van desde el Deep House, Soulful, House Beach y éxitos 80 y 90 al estilo Old School, así que no te lo puedes perder y así que disfruta de una muy buena sesión de música mezclada con Club Mix. Y claro, también no puede faltar Sui Radio, el podcast, jazz, smooth jazz, jazz en sus diferentes expresiones, chill out, bossa vintage o vintage bossa y clásicos en inglés. Todo esto da una mezcla perfecta, mezcla sui generis para crear una atmósfera cosmopolita. Búscame como Oliver Guerrero Locutor y como Sui Radio en Spotify y en redes sociales como @OliverVoz. Bien amigos, pues ya regresamos aquí a Podcast en la Calle desde Guadalajara para todo el mundo y gracias a la internet pues ya no existen fronteras geográficas, así que un saludo para todos ustedes en donde quiera que nos estén acompañando y que el tema para ustedes sea de su interés. Les recuerdo que nos pueden seguir en @OliverVoz en Twitter y también ya este episodio lo pueden estar escuchando a través de YouTube, así es. Porque fíjense que acabo de abrir el canal de YouTube en internet y se llama así, Podcast en la Calle. Lo mismo que ustedes están escuchando aquí, también en la plataforma de YouTube. Muy bien. Y bueno, la intención era hacer el video, Okay. ¿no? Pero sé que no te gusta la cámara, ¿no es cierto? Eso no, sí no. Me gusta, lo que pasa es que ahí cobra un poco más caro. Es más caro, yo sé. Sí. Unas 2 chelas más y a lo mejor mi sí te llegamos agente se pone ya complicado, se pone difícil. Fíjate que por el día dijimos, no, bueno, aunque yo sé que es con el celular, pues. No, bueno, un saludo para todos ustedes, amigos, gracias. Continuamos con este tema del yoga y lo que decíamos hace unos instantes, Juan Carlos. ¿Se puede llegar a desesperar la gente, tú que has vivido con compañeros, inclusive de viva voz, que tú no los puedas decir? ¿Te llegas a desesperar cuando no te salen las cosas bien dentro de lo que es la práctica del yoga? Sí, claro, desde luego. Desde luego, es una de las cosas que empiezas a aprender. Porque muchas veces regularmente tú llegas a una escuela de yoga y pues no la gente llegó el mismo día que tú. Hay gente que ya tiene 10 años practicando y que hace posturas y hace cosas con su cuerpo impresionantes, tiene una flexibilidad tremenda, ¿no? Entonces lo primero que aprendes justamente es a entender la diferencia en que pues tú eres diferente, ¿no? Y esa es una manera de aceptación. Sí, esa claro. es una manera de aceptación. Claro que te desesperas, porque además en las posturas de yoga requieres una serie de habilidades que son diferentes. Por ejemplo, el equilibrio, fuerza en las caderas, fuerza en las piernas, fuerza en los brazos, fuerza de voluntad, la respiración. Y no todo mundo tenemos las mismas capacidades. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay algunas posturas en las cuales tienes que pararte de cabeza, pararte de manos, y hay gente a las que ese tipo de cosas les da un poquito como que de miedo. En cuanto a eso, puedes tratar de vencer el miedo o no. Tampoco se trata de ponerte obstáculos que a lo mejor no pasa son nada necesarios. Si no los logras. Así es, claro. Si tiene algún significado importante para ti, qué bueno, si no, no. Entonces, claro que sí llegas y puede ser que tú te notes, que te sientas un poquito limitado, pero desde mi punto de vista es algo muy bueno, porque eso te va marcando el vasto camino que tienes por recorrer. Y es muy satisfactorio, yo que ya recorrí parte de ese camino, es muy satisfactorio ver cómo algunas posturas que al principio pensaste que nunca te iban a salir, pues de repente ya te salen, ¿no? Entonces, sí, tú llegas a tu práctica de yoga y definitivamente te das cuenta que estás en
tremenda desventaja, digamos, comparado con tus compañeros, pues es una buena noticia, porque te quedan muchos años, muchos caminos, muchas horas por practicar, y es bueno eso. Así es. Juan Carlos, otro tema que también de repente suele ser como mito, y que me gustaría que nos lo disiparas o nos lo explicaras, es necesariamente hay que ser vegetariano o vegano para poder practicar la yoga. Es pregunta, y la hago con todo respeto a los amigos que sean veganos o vegetarianos, claro. ¿No? Sí, así es. Sí, como comentaba en el bloque anterior, yo creo que para que una práctica de yoga sea buena, sea duradera y sea realmente efectiva para ti, yo creo que no debes renunciar a tus convicciones. ¿Sí? De acuerdo. Yo creo que no. Sí hay lugares donde sí te piden mucho y te recomiendan mucho que te vuelvas vegetariano. Te voy a ser honesto, a lo mejor ahorita gente que escuche esto y que sea vegetariana o que practique yoga y sea vegetariana, a lo mejor no les va a caer muy bien. Yo sinceramente nunca he escuchado un argumento sólido para ser vegetariano, ni dentro del yoga ni fuera del yoga. De acuerdo. Conozco gente que es vegetariana, todos mis respetos, pero me parece que los argumentos, a mí en lo particular, me parecen un tanto cuanto débiles. No, definitivamente en la práctica del yoga no necesariamente no tienes que ser vegetariano. Lo que sí es muy recomendable es que cuides tu alimentación. Debe de ser. Te lleva a cuidar la alimentación. Por ejemplo, yo conozco gente que me ha comentado que a raíz de que dejó de comer muchas harinas, por ejemplo, tiene mucho mayor flexibilidad, porque eso sí es muy cierto. Mucho de las harinas se va a las articulaciones. La sal en exceso. Exacto, sí, pues las galletas, ese tipo de cereales. Carbohidrato cosas, refinado, ¿no? Que le llaman, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, claro que sí te lleva a cuidar tu alimentación, porque pues si eres una persona delgada, si eres una persona, pues obviamente eso te permite hacer mejor tus posturas. Ahora, sinceramente yo conozco algunos personas que practican yoga y que son vegetarianas y que sinceramente su constitución física pues no es la óptima, ¿no? Sinceramente. Sí, claro, no, es que es bastante respetuoso del término, sí, ¿no? Sí. Constitución no es la idónea. La idónea ni la más sana. Ok. Entonces, sí. porque es una de las muchas contradicciones que hay. Por ejemplo, no como carne, pero para sustituir a lo mejor esa necesidad o sentirme lleno, como cantidades industriales de pasta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a veces ahí hay una pequeña contradicción. Así es. Hay gente que sí, yo he conocido gente que es vegetariana y que de veras lleva una vida verdaderamente saludable y que practica yoga. Y sí, sinceramente, mis respetos. Y luego hay mucha gente que también recurre, perdón que te interrumpa, a cuestiones de soya y todo, que nunca se va a sustituir la carne o lo magro, o esa proteína tan importante que necesita incluso el músculo. Es que esa es otra cuestión. Hace unos años, la soya era el alimento milagroso. Hoy sabemos que la soya es muy mala. Híjole, sí, exacto. Fíjate nada más, o sea, y eso nos lo hicieron creer. Sí, claro. ¿Y qué tendrá sus 2-3 años, verdad? Que nos empezaron a decir, ya, guau. Pues es que se ha comprobado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy medio alérgico a la soya. A mí la soya me hace mucho daño. A la carne no hay ningún problema. Sí, la carne sí, pero yo creo, mi manera muy personal de pensar es que es bueno comer carne, pero hay que también tener un consumo razonable. No, desde luego. Razonable de carne, ¿no? Porque la carne pues definitivamente también tiene sus... Como en todo, exceso, ¿no? Claro, todo, en exceso es malísimo. Sí. Lo recomendable serían 100 gramos, según los que conocen de nutrición, o cuando vas al gimnasio y te dicen... Claro, yo creo que de vez en cuando también algunos días... Yo creo que a lo mejor es bueno no comer diario carne. No, claro, pimponearle con y a veces, pollito, pescado, etcétera. Sí, sin embargo, en esta cuestión de la alimentación, pues hay toda una serie de cuestiones que son bien interesantes, ¿no? Pero porque aparte... Un médico te dice una cosa y otro médico te dice otra, ¿no? Definitivo, Durante muchos años crecimos pensando que no hay nada más sano que en la mañana desayunarte un plato de frutas, ¿no? Y ahora sabemos que con un plato de fruta te estás metiendo una cantidad de azúcar impresionante. ¿Y qué pasó? ¿No? Yo desayuno bien sanito,
y de repente Es que también hay que saber qué fruta, ¿estás de acuerdo? Pues casi la gran, Casi la por ejemplo, la mayoría. naranja, ¿no? Que es una fruta que tiene muchísimo azúcar, ¿no? Entonces, Claro, no, son en esa temas... cuestión sí, honestamente no soy muy versado, sinceramente, porque además, fíjate que algo que sí me sucedió con el yoga, que sí lo comprobé mucho con el yoga, es que reduje muchísimo mis porciones de comida. Ajá. Muchísimo. O sea, muchísimo, como saciabas muchísimo bien tu menos. alimentación. O sea, no te quedabas ya Pues yo era satisfecho. muy comelón. Muy ok. comelón, sí, comía Pues yo que te muchísimo. conozco nunca he sido una persona excesiva de peso, ¿eh? Siempre has sido No. una persona normal, vamos. Sí. Me refiero Sí. normal, Ajá. entiéndase, de proporciones Ajá. adecuadas, ¿no? Sí, más o menos me he mantenido en el mismo peso, sin embargo sí de un par de años a la fecha sí me he dado cuenta que he reducido de forma considerable mis raciones porque ese es otro ¿Quedas tema saciado también? Sí, lo que pasa es que el asunto de la comida es un asunto bien También de bien ansiedad, emocional, ¿verdad? sí, completamente sí, es una sí. cuestión emocional y a lo mejor en ese aspecto tal vez lo he canalizado de otra forma, a lo mejor, no sé, ¿no? No Sí. sé. Es no sabría decirte por qué es, pero sí me he dado cuenta que mi consumo de alimentos pues se ha visto reducido y me siento bien. Te sientes la verdad. satisfecho. Sí. Y fíjate, curiosamente, después de que nos habíamos visto después de precisamente algunos años, Ajá. que tenemos de conocernos muchísimo tiempo, pero que por cuestiones de trabajo, tus actividades, las mías, etcétera, nos encontramos la última vez. Si tú recuerdas que te dije, oye Juan Carlos, te ves muy bien, te veo más delgado, y fue allá en un café por Rubén Darío, Ah, ¿no? sí, ¿Te como acuerdas? no, sí. Y ciertamente tienes toda la razón. Yo en ese momento te vi y te dije, oye, te ves Ajá. muy bien. O sea, y también te hace ver jovial, independientemente de la edad que tengas. No tú, cualquier persona. Sí, claro, claro. Me imagino que esta actividad del yoga te hace sentir no solamente espiritualmente bien, sino la cara, el cuerpo, hay algo, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente hay una serie de cuestiones que se activan en el organismo a la hora de practicar yoga, que sí, definitivamente con el paso del tiempo los vas comprobando. Sí te entusiasma. Así Yo es. creo que yo le diría a la gente que nos está escuchando que practiquen yoga, que se den la oportunidad de que les entusiasme, de que les enamore. Si no les entusiasma y no les enamora, tampoco es obligatorio. No, O sea, mejor retirada Sí, a a lo tiempo, mejor te ¿no? entusiasma tocar el saxofón, como, aquí, Ujú, amigo, como el pues, maestro que está aquí. súper bien, ¿no? Eso Sí, está sí, sí. excelente. Pero a lo mejor vale la pena que le des Una oportunidad. una oportunidad. Ahora, hace rato yo comentaba también, porque no quisiera quedarme con esta idea Sí, adelante. de lo conveniente que es, inclusive para los niños. Sí, a ver, platícame de eso. Es bien importante esta cuestión de aprender a desconectar un poco. Eso está comprobadísimo. Hay personas a las que yo admiro mucho, por ejemplo, te digo, les comentaba hace rato que el yoga está muy ligado a la meditación. Sí. De hecho, el yoga es una forma de meditar en movimiento. Sí, Ok. nos hace desconectar un poquito, poner la mente en otras cosas, lo cual es muy importante. Personas como David Lynch, este director de cine norteamericano, creador de películas. Instrúyenos, muy, Juan Carlos, muy, por muy favor. importantes. Sí. Bueno, yo de entrada pondría, por ejemplo, la serie esta de Twin Peaks. Twin Ok. Peaks es muy interesante. Es un director más bien de culto, no es así mucho de Comercial. de taquillero, Ajá, ¿no? sí. Tiene un cine un poco complicado, pero muy interesante. Sin embargo, este hombre descubrió en la meditación algo muy bueno. Y él, aprovechando su fama y su fortuna, se ha dedicado desde hace varios años a que en los barrios de pocos recursos en Estados Unidos, que los jóvenes tengan acceso a la meditación. Y ha sido algo muy provechoso. Jóvenes que estaban destinados a la delincuencia, Era lo que te iba a decir. a la ajá. drogadicción, que no tenían oportunidades, han visto su vida muy cambiada. Ajá. Entonces, en ese aspecto, yo creo, independientemente de si vas a practicar o no vas a practicar yoga, yo creo que sí es importante que le des un poquito de oportunidad por la cuestión de desconectar un poco, la cuestión de la meditación. Creo que sí es algo muy útil,
Creo que es algo muy necesario en nuestra época por todo lo que comentaba. Insisto, no estamos usando bien nuestro cerebro. Entonces creo que es una manera de poner un alto y de darle el uso adecuado, lo cual es excelente para un niño, para un adolescente, para un adulto, para una persona de cualquier edad, pues darse la oportunidad. Pues inclusive ya ahora que lo comentas, pues hasta casi que hasta los gobiernos tuvieran que promover este tipo de actividades en las colonias, por empezar. Desde luego, claro. O sea, imagínate este tipo de actividades en la colonia, en el parque, llámese la condición económica que sea. Sí. O sea, obviamente en zonas populares sabemos que suele haber un poquito más pues desafortunadamente delincuencia. La vida es más complicada, definitivamente. La vida es más complicada. Claro. Ahora, en las zonas donde también hay poder adquisitivo, pues bueno, ya son hijos de papás divorciados, de papás que viajan y que no tienen el cuidado, ¿no? Entonces, no creo que sea exclusividad de las zonas populares que los gobiernos pudieran o tendrían que poner en la mira este tipo de programas, por así decirlo. Imagínate lo maravilloso que sería. Sí, sería muy benéfico, definitivamente. Ahora, ¿tú sabes de que algún gobierno haya hecho esto? No, ¿verdad? No lo sé. No lo tengo así a la mano, pero estoy seguro que sí. Seguro que sí, definitivamente debe haber. Yo hace unos meses, me invitaron a una certificación que pienso tomar, me gustó, para dar yoga en escuelas oficiales. Para dar yoga en escuelas oficiales necesitas una certificación, lo cual me parece excelente, ¿no? Sí. Y parece ser como que por ahí va la cosa. Ahora, sí creo que es muy importante desmitificar. Desmitificar, porque sí, yoga igual a religión extraña, y no es así. No es nada que ver. No es así, claro. Insisto, no tienes que renunciar absolutamente a nada para practicar yoga. Es algo que viene a complementar tu vida. Y yo creo que sí haríamos muchísimo bien a la sociedad si le diéramos un poquito la oportunidad de conocerla y ver realmente qué es. ¿Tú has trabajado con niños? Perdón que te interrumpa. Fíjate que hasta el momento no, pero uno de mis proyectos es trabajar con niños. Quiero trabajar con niños. Qué interesante, está interesante eso. Así es. Porque bueno, me llama la atención porque, bueno, hablamos de que el yoga es cuestiones de introspección, de estar consciente, de disciplina. Claro. Y en este caso a veces los niños se pierden un poquito. ¿Cómo se podría lograr esa conexión para que los niños estuvieran concentrados? Sacándolos del mundo virtual, para empezar. Qué buen punto. Yo veo a mi alrededor a los niños, que es algo que yo no sé. Yo ahorita ya no tengo niños pequeños, pero yo los niños, yo los adolescentes y los niños que veo, me parece que están muchísimo más metidos en el mundo virtual. De la tablet y del celular. De lo que nosotros, sí. Entonces, creo que para empezar, el yoga sería bueno para eso, para traerlos un poquito más a la realidad, porque nos guste o no nos guste, mira, yo creo que hemos cometido un error. Hoy en día nosotros, nuestra generación, decimos que los niños nacen con otro chip y que los niños ya entienden muy bien las tecnologías y todo, lo cacaraqueamos, lo cual es cierto. Sí. Pero eso no necesariamente es bueno. Eso puede ser malo. Pues es que si lo fomentamos, eso puede ser ¿verdad? negativo, claro. Eso pues puede ser una buena noticia o una pésima noticia, dependiendo cómo lo veas. Claro. ¿No? Entonces yo creo que a un niño no le afecta en lo más mínimo que aprenda a desconectarse un poco, que aprenda a salir, que aprenda a gestionar sus emociones, que aprenda a conocerse, que aprenda a ser más flexible, que se sienta orgulloso de su cuerpo, porque su cuerpo es capaz de hacer este tipo de cosas, que aprenda a convivir con más compañeros haciendo esto, una actividad divertida. Creo que en ese aspecto el niño puede encontrar muchísimos beneficios que me parece que hacia donde va la sociedad no los va a tener. Y nos surgiría, ¿no? Tener una actividad de esa índole, porque la verdad es que vivimos, como tú lo dices, estresados en el mundo del ciberespacio. O ahí te va la tablet, niño, entretente un ratito. Déjame platicar aquí con mi esposa, con mi pareja, con mi novia, lo que sea. Mientras tú entretente allá con la tablet y con los jueguitos virtuales, etcétera. Claro. Y como tú dices, la televisión también es un gran foco toda la vida ha sido un gran foco de absorción para los niños, pero definitivamente los que han ido acaparando pues son todos estos aparatos, Juan Carlos. Claro. Sí, entonces qué buena onda, ojalá que sí logres
propósito Sí, y lo de es por ahí esa un certificación proyecto. que dices, padrísimo. Sí, te digo, a mí felicito. lo comento porque me llamó la atención que la SEP tiene Wow, la una SEP. certificación para dar clases de yoga, porque parece ser como que por ahí va la cosa. Ojalá Que estos y gobiernos y se le dé la oportunidad. Claro. Se le da la claro. oportunidad de ver realmente qué es, ¿no? O sea, tienes que saber realmente qué es el yoga y qué no es el yoga. De acuerdo. Antes de poder juzgar, antes de poder saber, pues necesitas saber de qué se trata, ¿no? Juan Carlos, si alguna recomendación que le quieras dar a la gente iniciadora, como bien lo comentaste, ¿cómo saber detectar qué escuela sí te puede funcionar o cuál no? O no es de una fórmula para los que nos escuchan y Sí. son iniciadores. Sí, mira, de hecho hace rato, tras bambalinas, me comentabas acerca de los estilos de yoga. Sí, hay imagínate, es una disciplina que tiene 5,000 años. Claro. Pues imagínate nada más la evolución que ha tenido, ¿no? Hay yogas más dinámicos, un poquito más demandantes que otros. Por ejemplo, el yoga que yo más practico, el Vinyasa, es un yoga fluido, es un yoga que es un poquito más demandante, sin embargo eso no quiere decir que una persona no lo pueda hacer. Ok. Hay otro tipo de yoga, Ashtanga por ejemplo, es un yoga un poquito más demandante, mucho más demandante. Existe por ejemplo el Hatha Yoga, que es un poquito más relax. Existe por ejemplo el Kundalini Yoga, que es mucho más relax, que es una cuestión más bien de respiraciones y una serie de cosas. Inclusive existe el yoga restaurativo, que también es bueno para una persona que tiene una lesión o que tiene alguna limitación, eso le puede ayudar. Okay. Últimamente han surgido una serie de disciplinas, Bikram Yoga, si no me equivoco, que te metes a un cuarto a no sé cuántos grados sudando para que sudes mucho y demás y todo, que son cosas nuevas que se han inventado. Algunas obviamente para sumar. Aéreo, que lo haces en una serie de Wow. artefactos ahí Ya volando. más, Sí, es una más poca, extremo. más extremo, así es, porque sí, definitivamente el yoga pues, tiene un poquito de acrobático, ¿no? Sí. Que no es la finalidad. De acuerdo. No es la finalidad. Es como cuando, es igual que, bueno, no lo comparo con el gimnasio porque esto no es un ejercicio, es algo un poquito más, es algo un poco más que Más un de acá ejercicio. de la mente. Más de ser consciente. Consciente. Al contrario, dejar un poquito la mente a un lado. Órale. Porque, por ejemplo, si tú vas al gimnasio, a lo mejor tú te metes al gimnasio porque quieres ser sano. Simplemente quiero estar una persona sana. Pero ya en el gimnasio ves que andan acá unos con unos Más brazotes, ponchados, sí. Y entonces tu mente es la que dice, órale, pues mira como... Pégale ahí igual que él, ¿no? Exacto. Entonces, acá no. Acá la gran diferencia entre por ejemplo, una asana, un movimiento de yoga, una postura de yoga, puede ser un ejercicio. Si tú lo haces simplemente de una manera mecánica. Si tú lo haces de una manera consciente, ¿a qué me refiero con una manera consciente? Cuidas tu respiración, cuidas una serie de factores que hay. Por ejemplo, una cosa que se llama bandas en tu cuerpo, que es más o menos manejar un poquito la energía que tienes en tu cuerpo. Una serie de factores, conviertes ese movimiento físico y mecánico en una asana realmente. Órale. Lo que es un movimiento ya más consciente. A medida que le metas más conciencia a tus movimientos, pues obviamente vas a empezar a ver una serie de beneficios o por lo menos de consecuencias, ¿no? Ajá, Definitivamente. ajá. Es la gran diferencia, por eso es que a veces hay lugares donde sí te invitan a practicar yoga como si fuera un gimnasio, como si fuera ejercicio, Ajá. muy válido también, muy, muy válido. Pero realmente, pues ahí te estás yendo por otro camino y los resultados serán otros y también son bastante respetables, ¿no? Sí, es lo que me gusta de lo que estás comentando, ¿no? Que eres respetuoso de quien practique la yoga a su manera, por así Sí, decirlo. claro. De repente por ahí ves. Y yo eso no sé. lo aprendes en la yoga, eso ya es también cuestión tuya personal o de las personas, ¿no? O sea, también es una cuestión... Bueno, yo sí lo he aprendido en la yoga. Sí, o sí, que el definitivamente respetar sí. ese tipo de aspectos, por ejemplo. Pues sí, porque conoces a mucha gente, ¿no? Conoces a mucha gente. Tutti frutti, de todos En general sabores. en la vida, cada quien tenemos nuestros motivos, De acuerdo. ¿no? Entonces, tus motivos no van a ser iguales a los míos. Entonces, tenemos que aprender a respetar
los motivos, ¿no? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué tú practicas yoga? ¿Por qué practico yoga yo? ¿Por qué vengo diario? ¿Por qué tú no vienes diario? Entonces, Sí. es como cuando vamos a un restaurante. Imagínate que fuéramos a un restaurante y llegamos a comer y yo pido una cosa y tú pides otra y yo me molesto. ¿Por qué pides? Porque pides pollo, ¿verdad? ¿Por qué pides pollo si yo estoy pidiendo acá un corte, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente es algo que hay que aprender a... Así sucede, digamos, con el gran buffet del yoga, ¿no? Así es. Hay algunas que son un poquito más acrobáticas, hay algunas... ya la nave espacial ya está a punto de partir, de despegar, nos va a entonces, dejar. no estamos aquí en, ¿cómo se llama? En Cabo Cañaveral ni nada, Cañaveral. estamos en Guadalajara. Exacto, pues depende mucho de cada quien, ¿no? Hay a veces cuando hay congresos de yoga o ceremonias o algo, sí ves que llega gente así, o festivales, sí ves que hay gente que llega así, le gusta mucho hay el acro yoga, ¿no? Que es así muy acá, medio Y acrobático. parafernalio. Un poquitín. Sí, sí. Pero pues también depende. Y también cada quien, ¿no? de alguna manera exhibicionistas, ¿no? Digo, Sí, o hay sea, de todo, si a mí me hay de preguntas, todo. eso va un poquito en contra de los principios del yoga, ¿no? Exactamente, Tiene me imagino. tiene una serie de principios en los cuales, por ejemplo, en el yoga, una de las cosas que yo he aprendido mucho es a controlar el ego. Eso es algo que sí... Híjole, qué que importante punto acabas de Sí, mencionar. sí, ese es un gran beneficio. No te voy a decir que lo controlo, pero por lo menos sé que lo tengo que contrlar, ¿no? Claro. Veo los beneficios, eso me inspira un poco, ¿no? El hecho de... Pero fíjate que también tu personalidad, independientemente de el yoga, siempre me has parecido una persona, te digo, centrada, no porque estés presente ni mucho menos. Y creo que por eso es que hemos tenido buena empatía tú y yo desde siempre, y que ojalá que aquí no terminen el de yoga, sino que vengan más podcasts para compartirle a nuestros amigos que nos escuchan. Entonces fíjate que eso que mencionas de que has aprendido eso de controlar el ego, pues en lo personal nunca me has parecido una persona arrogante. Nunca te has pitorreado, perdón por la expresión, Ajá. de tus conocimientos, ni has querido sobajar a alguien cuando nos equivocamos de alguna cuestión, ya sea técnica, de libro, de historia, Ajá. qué sé yo, ¿no? Entonces, pero qué padre que menciones ese punto, porque si Ajá. lo sabes controlar, Claro. tú te estás del otro lado. Pues sí, mira, de entrada me da gusto tantos años haberte logrado engañar. Mi verdadero yo es otro. Ay, sí. Sí, bueno, cada quien tenemos nuestro ego y nuestro ego pues nos maneja de diferentes formas, ¿no? Eso sí, me queda claro. Sí, a lo mejor soy una persona un poco menos expresiva, pero sí definitivamente a veces pues sí a todo el mundo el ego si las Todo lo cosas que no da. son como uno quiere, si te genera ciertas expectativas, si la gente no hace lo que tú quieres, a lo mejor no haces así no provocas una guerra, pero a lo mejor la guerra es interna, ¿no? Híjole, A lo mejor, ok. no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor tu hijo no estudia la carrera que tú querías, ¿no? Y a lo mejor no armas un borlote, digo, no es mi caso, Sí. pero a lo mejor no armas un borlote, pero por dentro estás realmente No estás en una complacido. batalla, estás enojado y sientes que tú te equivocaste y fallaste, o qué pasó, en qué momento No, precisamente se trata de tranquilizar un poco eso, ¿no? No generar expectativas, por ejemplo, es una manera de controlar el ego, saber que las cosas... Mira, algo que me ha gustado, yo cuando empecé a practicar yoga, yo tenía un compañero al que fue mi primer amigo del yoga, De acuerdo. y yo cuando empecé a practicar yoga, yo empezaba mi clase a las 7, estaba en la escuela cerca de Chapultepec, y pues yo trabajaba acá en la Avenida México. Sí. Entonces yo salía corriendo, apenas me alcanzaba a cambiar y córrele, matándome, tocando claxon y todo para llegar a tiempo a mi clase a las 7. Para relajarte. Para relajarme, exactamente. Yo ya había mentado madres y Sí, todo sí, para llegar. claro. Entonces me acuerdo que mi compañero un día me dijo, mira, cada día de yoga te va a tocar lo que te va a tocar. A lo mejor un día llegas 10 minutos antes, porque llegaste 10 minutos antes. A lo mejor un día no vas a llegar a la clase, porque el tráfico estuvo tremendo. Es decir, no trates de transformar, no trates de cambiar la realidad. No trates de cambiar la realidad. Acéptala como es, lo que te tocó hoy. Hoy te tocó hasta adelante en el salón, qué padre. Hoy te tocó hasta atrás, hoy te tocó llegar a media clase. Es una forma de aceptación. Así Es una forma de aceptación de la realidad.
Tal vez para algún otro tipo de cosas sí tengas que ser muy disciplinado y me vale, y yo llego a tiempo y todo, pero eso es una de las cosas también que a mí me agrada mucho del yoga. No quiere decir que fomentes llegar tarde, pero sí... Te vuelve relajado. Exacto, Ajá. exacto. A mí eso me agradó mucho. Me decía, lo que te toque hoy, lo que suceda hoy, es lo que te tocó hoy. Fíjate que sí estoy de acuerdo con ese punto, Juan Carlos, porque mira, yo por ejemplo que no voy al yoga y desconocía del tema, como ya se habrán dado cuenta, pero que me interesa el tema. Todos los días, si no sales a una determinada hora para llevar a las niñas a la escuela, sabes que vas o bien holgado o bien mentando madres, como bien decías, ¿no? Sí. Entonces, a veces dices, bueno, oye, que ya es tarde, que mi esposa, Rocío, que esto, que el otro. Sí, ni modo, bajamos más tarde. ¿Sabes qué? Me vale. Sí, aunque eso me valga, que a veces las niñas no tengan que entrar a su primera clase, porque ya las escuelas se ponen en ese modo, ¿no? En ese plan. Claro. Pero prefiero a evitar un choque, un coraje, que mis hijas me vean todo prendido, mentando madres, etcétera. Claro. Y creo que te entiendo en esa parte, o sea, no es de que sea cómoda la yoga, sino que si te refuerzan eso de, hey, relax, híjole, adelante. Creo que nos hace falta mucho como ciudadanos. Sí. O y como seres humanos, quiero decir. Fíjate, ahorita comentas algo que se me hace estaba yo pensando, se me hace muy interesante. ¿Por qué tenemos la idea de que disciplina es igual a estrés? ¿No? Exacto. O sea, que tú te levantes temprano es una disciplina y es necesario. Desde luego. Si tú no te levantas a una hora temprana y tus hijas no se levantan y no haces las cosas como deben ser, claro que las cosas no van a funcionar. No, ya arrastras no van tiempos. a funcionar. Ahí arrastras tiempos, vas a llegar tarde, va a una serie de cosas. Aquí la cuestión es, ¿por qué eso te tiene que desesperar, no? Sí. Digo, no quiere decir que tampoco vivas así en sí, llego tarde a checar tarjeta. Hijitas, son las 12 del día, ustedes llegan a lo que les tocó. No, claro. Hay gente que sí vive así, pero en fin, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión es esa, nos han enseñado, y es una de las cosas que nos enseñaron desde el kinder, primaria, secundaria, no se diga, disciplina igual a estrés. Fíjate que la tarea es estresante. Los exámenes, por ejemplo, son terriblemente estresantes, no me digas, ¿no? ¿Por qué no aprendemos fíjate, en vez de aprender a dar lo mejor de ti, te enseñan a que saques una buena calificación, aunque para lograrla tengas que sacar lo peor de ti? Pues sí, exactamente. Ese es un buen tema a considerar. Aquí la mentalidad yogi sería, digamos, sí disciplina, sí pararme temprano, sí preocuparme porque todo vaya bien, pero sí tratar de que en mi día a día llevármela lo más relajado posible. Aceptar lo más que se pueda. Juan Carlos, pues mira, el tiempo se nos ha venido encima. La verdad es que muy relajados, y hasta ahorita que estamos viendo el cronómetro, pues nuestros amigos, yo creo ya han de decir, ¿a qué os van a acabar? No es cierto. Yo creo que están igual de picados que nosotros, y me queda claro porque el tema da para más. Sí, claro. Y mira, una de las ventajas es de que no tenemos límite de tiempo, pero bueno, también por objetividad, vamos a darle punto final a este tema, agradeciéndote este tiempo que nos compartes acerca de este tema que tienes, que bien comentas, tienes 10 años ya de llevarlo a la práctica. ¿Quieres proporcionarnos tus redes sociales? ¿Dónde la gente te puede contactar? Estás ahora sí que ya metido en todo este rol del yoga. Como maestro como tal todavía no tengo. Yo lo que les puedo decir es que ahorita lo que estoy haciendo es que en el Parque Monterrey, está en la Golfo de... No, está aquí en Hidalgo. Perdón. Sí, perdón, estoy teniendo una laguna mental. No, y es que yo también estaba pensando en el otro parque acá cerca de Telmex y Golfo de Cortés, pero yo vivo en la colonia Vallarta, San Jorge, ahí está el Parque Monterrey, y lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy haciendo es que doy clases los martes y los jueves a las 7 de la noche. Estoy empezando a formar poco a poco una comunidad. Eso es importante. De personas que quieran hacer yoga. Y es bien interesante porque también he aprendido mucho. Tengo un mes, poquito más de un mes haciendo esta actividad de dar clases en un parque. Es algo que a veces prende, a veces no prende, pero te deja mucha
te deja sabiduría, mucha enseñanza. sabiduría. Hace unos meses conocí a una persona que también se certificó como maestra de yoga. Ella se certificó en la India. Okay. Y me comentaba que en la India, cuando tú te certificas, te dicen que tú tienes que ir a buscar un árbol en algún lugar, buscas un árbol y te pones a practicar ahí hasta que tus alumnos lleguen. La gente te ve. Hasta que la gente te vea. Y la gente se acerca. Pueden pasar "Oiga, ¿qué onda?". años, puede pasar un día, pueden llegar muchos, pueden no llegar nadie. Y estás dispuesto. Y justamente, exactamente, y es más o menos lo que estamos haciendo, porque mi esposa me apoya muchísimo en ese aspecto. Padrísimo. Entonces, pues es una forma para mí de seguir estudiando yoga. No, y a veces todo, llegan personas muy emocionadas, a veces dejan de ir, entonces es interesante, pero hasta ahorita es lo que más he hecho. Sí estoy definitivamente en construcción de hacer mis propias redes sociales y demás de acuerdo. para poder... Pero de alguna manera también estás respetando ese dogma o esa enseñanza, ese principio. Claro, exacto. claro, sí, yo estoy esperando que ahorita los alumnos lleguen, aunque sí definitivamente, como te digo, yo sé, el yoga es muy bueno, muy importante para la integración de equipos de trabajo. Y también en buscado las hoy en día, empresas. ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? Claro, en las escuelas es muy bueno y pienso ahí irte incorporando. Así es, desde luego. Juan Carlos, pues no me resta más que agradecer tu tiempo, muchísimas gracias. ¿Cómo te gustaría que tituláramos este podcast? Yo simplemente lo abrí como el yoga, o hablemos de yoga para principiantes, no sé, ¿cómo te gustaría para dejarle eso a nuestros amigos que nos escuchan? Igual ya te metí en camisa de 11 varas, ¿verdad? deja así de bote pronto. Yogi. Pues mira, yo le pondría todo lo que usted quiso saber sobre el yoga y se va a quedar con las ganas. Y no se pierda nuestro próximo episodio, ¿no? Sí, la verdad es un poco complicado. Creo que para el yoga pues hay que conocer cosas, hay que desmitificar mucho. Y yo diría que le pondríamos, pues, dele una oportunidad al yoga. Excelente, con esa nos quedamos, mi querido Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Álvarez, productor de radio, productor comercial para un importante grupo de radio. Como siempre se los he dicho, lector, melómano y pues también amante del cine. Ya tendremos oportunidad de platicar de Luis Buñuel, mi querido Juan Carlos, sí, claro, ojalá. Que también es otro tema y muchos más, Claro. Y de libros y bueno, sí. Que nos sigas orientando e instruyendo con tu charla. Muchísimas gracias, encantado. Gracias, mi querido Juan Carlos. Amigos, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify o a través de las diferentes plataformas y ahora también en YouTube como podcast en la calle. Y bueno, pues yo soy Oliver Guerrero, la voz que escuchaste en tus dispositivos y los espero en el próximo episodio. Lo mejor de lo mejor, pásenla bonito, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta la próxima.